Hola y bienvenido de nuevo a mi canal, un nuevo video con información actualizada del coronavirus en Suecia. Y en esta semana ha pasado algo curioso, han comenzado a aumentar los casos de personas infectadas con el coronavirus aquí en Suecia, como ya les comentaba en el video anterior, pero lo extraño es que han disminuido las restricciones. Entonces hay dos restricciones que se disminuyeron esta semana y la primera restricción que se eliminó esta semana es que de ahora en adelante en eventos deportivos y culturales se pueden juntar más de 500 personas. El límite actual o el límite desde la semana pasada eran de 50 personas máximo y ahora se aumentó a 500 personas. Y el otro es uno que tenía fecha de vencimiento, que era el aislamiento que tenían los ancianos en los asilos. Esta semana se acababan las restricciones que tenían en este momento los ancianos. Así que esas son las dos restricciones y me parece curioso porque en este momento están aumentando los casos en el país, principalmente en Estocolmo, como ya les conté en el video anterior. Y en Estocolmo se han cuadruplicado los casos desde la semana pasada y aquí en Gotemburgo se han duplicado. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que a los niveles que llegó Suecia son muy bajos con respecto a la temporada anterior, antes de las vacaciones, cuando estaba en lo peor la crisis. Eran muchas las cantidades de personas infectadas y actualmente muy baja, pero aún así están aumentando poco a poco los casos. Y lo extraño es que disminuyan las restricciones teniendo en cuenta que están aumentando los contagios. Los contagios son principalmente de gente joven. Esto significa muy poco riesgo a que aumente la cantidad de personas muertas. Y ha quedado demostrado en las estadísticas. Han comenzado a aumentar los casos de personas infectadas. También tienen que tener en consideración un gran aumento en las pruebas que se están haciendo a la población, pero aún así no ha aumentado la cantidad de personas muertas. Sí, antes de ayer creo que hubieron 10 personas que habían fallecido, pero casi todos los días están entre, menos de 5 personas cada día. A veces 2, a veces 1. Como les digo, este día probablemente fueron personas que habían quedado rezagadas en las estadísticas y se agregaron en un día. Pero aparte de eso, el resto ha seguido igual. No hay imposición de utilizar mascarillas, se está pidiendo a la gente que si pueden trabajen desde casa, porque se piensa que esa es una de las razones de por qué ha comenzado a aumentar la cantidad de personas infectadas. Lo otro que salió en las noticias aquí es con respecto a cuándo piensa la autoridad en Suecia que va a terminar la pandemia. Y según el encargado de la situación aquí en Suecia, él piensa que para el próximo año, para el próximo otoño sueco, considera que podría ser una fecha tentativa. Entonces esperemos que suceda eso a lo mejor antes. Aún así, porque le preguntaban sobre las vacunas, él piensa que va a tomar un tiempo en que esto haga efecto y, como él dice, la pandemia debería terminar en el próximo otoño sueco. Él considera que si en el verano que viene hay una gran disminución de contagiados como pasó este año y luego en otoño no hay un aumento, eso ya indicaría que la pandemia ha pasado. Así que esperemos que sea cierto. Aparte de lo que les acabo de informar, no ha pasado mucho más con respecto a la pandemia. Y eso sería con respecto al coronavirus. La semana pasada, en el video anterior, les pregunté si querían un video sobre delincuencia o sobre una comparación de precios o de poder adquisitivo entre Suecia y países latinoamericanos y España. Y la gente eligió sobre la delincuencia en su mayoría. Así que estoy preparando el material para ese video. Yo creo que la próxima semana ya creo que lo podría sacar. Así que para que estén atentos a eso. Voy a tocar temas bien polémicos que hay aquí con respecto a Suecia, por ejemplo el tema de las violaciones, para que tengan una idea de lo que voy a hablar la próxima semana. Según lo que he visto es que la diferencia de Suecia con el resto de los países es la forma en que cuentan las violaciones y, por ejemplo, se hizo una comparación entre Alemania y Suecia tomando los parámetros que utiliza Alemania para contar las violaciones. Y Suecia está, con respecto al resto de los países de Europa, en la mitad de la tabla. Entonces lo que indica eso es que es la forma de cómo Suecia cuenta lo que hace ser considerado a Suecia como uno de los países en donde hay más violaciones en el mundo. Así que para que tengan una idea de lo que se viene en ese video, y también voy a hablar de otro tipo de problemas de criminalidad que hay aquí en Suecia.
Así que nada, ese sería el video corto esta semana porque, como les digo, no hay mucho más que hablar. Y bueno, yo estoy muy ocupado, así que los dejo. Gracias y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.